Hicieron reír a México, a Colombia, a toda América Latina. Llenaron pantallas durante años. Sus caras, sus voces, sus personajes se volvieron parte de nuestra vida cotidiana. Los vimos en la sala de nuestra casa. Los escuchamos en el comedor. Los aplaudimos cada noche frente al televisor. Pero lo que pasó cuando las cámaras se apagaron, nadie se lo contó. Una de ellos murió sola. Otro pidió dinero en redes sociales días antes de morir. Uno se fue en silencio, consumido por una enfermedad que enfrentó sin que nadie de la industria apareciera. Y el último de esta lista, el que cierra todo, es el más inesperado. Porque no era un actor, era el hombre que los inventó a todos. Y también murió. Hoy vamos a hablar de 10 personas que formaron parte de Yo Soy Betty, la Fea, la telenovela más vista en la historia de la televisión latinoamericana, y que ya no están con nosotros. Algunos los recuerdas perfectamente. Otros los vas a reconocer apenas los mencionemos. Y uno, ya lo verás, te va a dejar sin palabras. Quédate hasta el final, porque la historia del número 1 nadie la esperaba. El siguiente nombre quizás no lo recuerdas de inmediato, pero cuando veas su cara vas a saber exactamente quién es, y lo que nadie contó es cómo se fue. Empecemos. Número 10. Era el abogado José Ambrosio Rosales, el hombre que defendía los intereses de Betty dentro de Ecomoda, siempre al lado de su compadre Antonio Sánchez, interpretado por César Mora. Juntos formaban uno de los dúos más cómicos de toda la telenovela. Su escena más recordada es una que muchos no pueden ver sin reírse. El día que se arregló de punta en blanco, se armó de valor y se presentó con una caja de almendras para invitar a salir a Patricia Fernández. La peli teñida. Esa escena es puro oro de la televisión latinoamericana. Germán Tovar llevaba décadas en la actuación colombiana. Además de Betty, participó en series como Casados con Hijos y Sala de Urgencias. Era uno de esos actores que hacen que todo parezca fácil. Murió el 20 de enero de 2023. Tenía 72 años. La Asociación Colombiana de Actores confirmó su muerte con un comunicado. Sus compañeros lo despidieron con cariño. Natalia Ramírez, la Marcela Valencia de Betty, expresó su pesar en redes. Pero hay algo que incomoda. Nadie supo de qué murió. Su familia no lo reveló. Los medios no encontraron respuesta. La causa de su muerte sigue siendo desconocida hasta hoy. Un hombre que hizo reír a millones, que fue parte de la telenovela más vista en la historia de América Latina, y se fue en silencio, sin que el mundo supiera qué pasó. El abogado Rosales se fue con sus secretos. Pero la historia del siguiente personaje tiene un final que nadie en la industria quiso recordar. Número 9. Este no era uno de los protagonistas, pero los que vieron Betty de principio a fin saben exactamente quién era. Y su historia termina de la forma más cruel, de golpe, sin avisar, a los 55 años. Alberto Valdiri le dio vida al Gordito González, el esposo de Berta, la integrante más apasionada del Cuartel de las Feas, una de las mujeres más divertidas de toda la telenovela. El personaje de Valdiri no tenía muchas escenas, pero cada vez que aparecía, generaba una reacción inmediata. Era el hombre detrás de Berta, el que aguantaba todo, el que completaba ese universo doméstico que hacía tan real a los personajes secundarios de Betty. Fuera de Ecomoda, Valdiri tenía una carrera sólida. Participó en producciones como La Pola, La hija del mariachi y Doctor Mata, su último trabajo. Un actor de raza. Un hombre de la televisión colombiana de los pies a la cabeza. Murió el 20 de diciembre de 2014. Le faltaban 11 días para ver el año nuevo. Tenía 55 años. Un infarto fulminante, sin señales previas, sin tiempo para despedirse. 55 años, en plena carrera, con proyectos activos, con vida por delante. El hombre que le había dado vida al esposo de Berta desapareció de un momento a otro.
así, sin más, como si la vida hubiera decidido de pronto que ya era suficiente. 2 actores. Tiene 2 muertes silenciosas, pero lo que viene ahora tiene una capa más oscura, porque el siguiente murió, y 2 semanas después lo siguió su hermano gemelo. Número 8. El Pupuchurro. Solo con escuchar ese nombre, algo se activa en la memoria. Era uno de los personajes más queridos de Betty. Pero lo que le pasó cuando las cámaras se apagaron es una historia que muy poca gente conoce. Raúl Santa interpretó a Efraín Rodríguez, el Cheque, el Pupuchurro, el exesposo de Sofía, la secretaria del cuartel de las feas, que siempre lo esperaba y él nunca llegaba. Era un personaje que hacía reír y desesperar al mismo tiempo, siempre peleando con Sofía por la manutención de sus hijos, siempre escabulléndose, siempre con algún lío encima. Raúl Santa lo hacía con una naturalidad que parecía imposible. En 2001 volvió a interpretar al Pupuchurro en Ecomoda, la secuela de Betty, porque el personaje era tan querido que no podían dejarlo fuera. Fuera de la pantalla, Santa también era director, guionista y maestro de actuación. Un hombre que amaba el oficio desde todas las trincheras posibles. Murió el 15 de noviembre de 2021 en el departamento del Quindío, Colombia. Tenía 80 años. Lo consumió un cáncer que padeció durante varios años. Llevaba mucho tiempo alejado de la televisión. La industria había seguido girando sin él, sin proyectos grandes, sin el reconocimiento que se merecía. Vivió sus últimos años con recursos muy limitados, según reportaron medios colombianos. Su muerte pasó casi desapercibida. Casi nadie en los grandes medios lo cubrió como se merecía. Algunos de sus colegas lo despidieron en redes. Ana María Orozco escribió: «Lamento mucho la partida del queridísimo actor y gran compañero. Pero hay algo más, algo que casi nadie sabe». 2 semanas después de que murió Raúl Santa, su hermano gemelo Saúl Santa también falleció. También actor, también director. Los 2 hermanos, en el mismo mes, uno detrás del otro. El Pupuchurro y su gemelo, juntos hasta el final. Número 7. Selmira Luzardo, Catalina Ángel, el hada madrina de Betty. Sin ella, Betty nunca se hubiera convertido en lo que se convirtió. Era la que creía en ella cuando nadie más lo hacía. Y cuando se fue en silencio, como si la industria nunca la hubiera conocido. Selmira Luzardo interpretó a la doctora Catalina Ángel, el hada madrina de Betty, la mujer que la miró a los ojos en un momento en que nadie más lo hacía y le dijo que podía ser algo más. Era ella quien le hacía ver a Betty que su valor no dependía de cómo la veía el mundo. Un personaje que tocó el corazón de millones de mujeres en toda América Latina. Porque Catalina no era solo un personaje de telenovela, era el tipo de persona que todos quisiéramos tener cerca. Selmira Luzardo llevaba décadas en la actuación colombiana. Un oficio que vivió con una entrega total, con una discreción que muy pocos actores tienen hoy. En 2011 le diagnosticaron cáncer de estómago. No lo anunció, no dio entrevistas, no pidió atención. Se retiró de la vida pública sin hacer ruido y regresó a Barranquilla, su ciudad, a estar con su familia. Durante 3 años peleó en silencio. Murió el 12 de marzo de 2014. Tenía 61 años, 61 años. La misma mujer que le enseñó a Betty y a millones de espectadoras que el valor de una persona no tiene nada que ver con lo que el mundo decide ver. Se fue consumida por una enfermedad que enfrentó sola, lejos de las cámaras, lejos del reconocimiento. La industria siguió girando. Y Catalina Ángel se apagó sin que casi nadie lo notara. El hada madrina de Betty se fue antes de ver el regreso de su historia. Pero la que sigue dejó algo en Ecomoda que nadie supo ver a tiempo. Vamos con la número 6. Era el corazón del cuartel de las feas, la que siempre tenía un consejo
la que nunca fallaba. Y sin embargo, el final de su historia es uno de los más difíciles de escuchar de toda esta lista. Dora Kadavid era Inesita, la asistente incondicional del diseñador Ugo Lombardi, la que aguantaba sus berrinches, sus exigencias, sus valeriana, la que con una sola mirada decía más que cualquier diálogo. Inesita era el alma de Ecomoda, no el más brillante, no el más llamativo, pero el más entrañable. El personaje que hacía que todo lo demás tuviera sentido. Dora Kadavid llevaba más de 50 años en la actuación colombiana cuando grabó Betty. Había participado en más de 45 obras de teatro y televisión. Una vida entera entregada al escenario. Jorge Enrique Abello, el mismo don Armando de Betty, la despidió con estas palabras: Mi Dorita querida, nos contamos muchos secretos y nos reímos mucho en la vida. Murió el 31 de enero de 2022. Tenía 84 años. Complicaciones pulmonares. Pero hay un detalle que los medios colombianos reportaron y que muy poca gente recuerda. Inesita murió en un asilo. La mujer que durante años fue el corazón de la telenovela más vista en la historia de América Latina. La que le daba valeriana a Ugo Lombardi. La que consolaba a Betty cuando nadie más lo hacía. Terminó sus días en un asilo, lejos de la pantalla, lejos del glamour que la rodeó durante años. 84 años de vida, 50 de actuación, y un final que ningún fan de Betty hubiera querido imaginarse para ella. Antes de continuar, si estas historias te están impactando, regálanos un like para que lleguen a más personas. Y si aún no te has suscrito al canal, este es el momento, porque lo que viene todavía es más difícil de escuchar. Inesita vivió hasta los 84 años, pero la siguiente persona de esta lista no llegó ni a los 30, y su historia es la que más duele de todo el top. Número 5. Lina Marulanda, modelo de Ecomoda. Esta es la historia más joven de la lista, y la más inesperada, porque ella tenía 29 años, una carrera que apenas empezaba. Y esa mañana del 22 de abril de 2010, la familia no supo nada hasta que escucharon el ruido. Lina Marulanda era una de las modelos de Ecomoda, una de las mujeres que intentaba conquistar a don Armando Mendoza. Su papel no era protagónico, pero su presencia era innegable. Había empezado a modelar a los 12 años en Medellín. La descubrió una agencia en un centro comercial. Desde entonces, su cara apareció en revistas como Soho y Cromos. Se convirtió en imagen publicitaria de marcas importantes, y a los 19 años llegó a Betty. Después de la telenovela, su carrera siguió creciendo. Entró al noticiero CMI, luego a Caracol Noticias. Era presentadora, modelo, empresaria. Una mujer con un futuro que parecía no tener techo. Pero detrás de esa imagen pública, la vida de Lina se estaba derrumbando. Su primer matrimonio fracasó después de 3 años. Luego regresó a su vida un amor de la adolescencia, alguien que conocía desde los 13 años. Se casaron. 4 meses después, él pidió el divorcio. 4 meses. Al mismo tiempo, una joyería que había fundado con otros socios entró en crisis. Juicios, pérdidas, deudas, todo junto, todo al mismo tiempo. Cayó en una depresión profunda. Su hermana reveló que vivía atormentada por su peso. A pesar de ser delgada, ella se veía distinto en el espejo. Sus amigos notaban que algo estaba mal. El último mensaje que le envió a una amiga cercana decía: necesito estar sola. Por favor, entiéndeme. La noche anterior a su muerte, su familia dice que estaba feliz. Esto es porque creía que iba a reconciliarse con su esposo. El 22 de abril de 2010, Lina desayunó con sus padres. Les pidió waffles y salchichas. Les dijo que iba a descansar un rato antes de un desfile que tenía por la tarde. Les pidió que la dejaran sola. A las 11 de la mañana, escucharon un ruido.
Lina se había lanzado desde la ventana del baño. Sexto piso. En su mano cerrada encontraron una pequeña estatuilla de la Virgen María. Tenía 29 años. Después, en su computadora, encontraron mensajes escritos con días de anticipación. Lo había planeado. Lo llevaba cargando en silencio mientras todos veían a una mujer exitosa. Su historia fue tan impactante que hay una película en proceso sobre su vida, con Paulina Vega, ex Miss Universo, en el papel principal. 29 años, con todo por delante. La fama no la protegió. La industria no la vio. Y esa mañana, nadie supo nada hasta que fue tarde. Lo que viene ahora son los 4 que más recordamos. Y sus historias son las que nadie esperaba. Número 4. Luis Fernando Orozco. El padre real de Betty. El siguiente nombre es uno que muy poca gente asocia directamente con Betty, pero tiene una conexión con la telenovela que nadie esperaba, porque él no solo actuó en ella, él fue la razón por la que Betty existe. Luis Fernando Orozco fue uno de los actores más importantes de la historia de la televisión colombiana. Una carrera que comenzó a finales de los años 50 y que duró casi 7 décadas. Lo recuerdan como el padre Rugeles en Don Chinche, la comedia que acompañó a Colombia entera durante los años 80. Director, guionista, maestro de actuación. Un hombre que le dedicó su vida entera al escenario. Pero su conexión con Betty la Fea va mucho más allá de su participación en la telenovela. Luis Fernando Orozco era el padre de Ana María Orozco, la misma Ana María que interpretó a Beatriz Pinzón Solano, la Betty que enamoró a toda América Latina. Él fue quien le enseñó a su hija a amar la actuación, quien le mostró desde pequeña que el escenario era un lugar sagrado. Sin Luis Fernando, no hay Betty. Y sin embargo, la industria decidió olvidarlo. En sus últimos años, Luis Fernando Orozco alzó la voz contra algo que pocos en la industria se atreven a decir en voz alta. Dijo en entrevistas que desde 2010 prácticamente nadie lo llamaba, que los productores y libretistas habían decidido que los actores mayores de 60 años ya no tenían lugar en la televisión colombiana. En televisión no quieren llamar a los viejos más, y en teatro ya no se tiene la vitalidad, y por eso tampoco nos llaman, declaró. El hombre que había dedicado casi 70 años de su vida a construir la televisión de su país, ignorado por esa misma televisión cuando más la necesitaba. Su última aparición en pantalla fue en 2019, en la serie Un bandido honrado. Un último esfuerzo por seguir haciendo lo único que había hecho toda su vida. El 2 de enero de 2020, 3 días después de haber comenzado el año, Luis Fernando Orozco murió de un infarto. Tenía 76 años. Su hija Ana María publicó en Instagram una foto de los dos juntos, cuando ella era bebé y él la cargaba en brazos. No escribió nada más. No hacía falta. El hombre que formó a Betty, olvidado por la industria que ella misma ayudó a hacer grande. Su historia duele de una forma distinta, porque no es solo la historia de un actor que murió. Es la historia de lo que la industria le hace a los que ya no le sirven. Y el siguiente personaje vivió exactamente lo mismo, solo que con un giro que nadie vio venir. Número 3. Saúl Santa, el gemelo del Pupuchurro. ¿Recuerdas al Pupuchurro? Lo mencionamos antes. Raúl Santa, el actor que murió en noviembre de 2021, consumido por un cáncer, olvidado por la industria. Lo que no dijimos entonces es lo que pasó 2 semanas después de su muerte. Saúl Santa era el hermano gemelo de Raúl. También actor, también director, también productor de cine y televisión. Los 2 hermanos construyeron sus carreras en paralelo, en el mismo mundo, con la misma pasión por el oficio. Saúl no tuvo un papel en Betty la Fea como su hermano, pero vivió cada grabación desde adentro. Compartió el éxito de Raúl como solo un hermano gemelo puede hacerlo.
como si fuera propio. En los últimos años de su vida, los dos hermanos vivían juntos en el departamento del Quindío, uno al lado del otro, como habían estado toda la vida. Raúl Santa murió el 15 de noviembre de 2021. Saúl lo vio irse, y 2 semanas después, Saúl Santa también murió. También aquejado por una enfermedad. También en el Quindío. También lejos del reconocimiento que merecía. 2 semanas. Los hermanos que habían vivido juntos, trabajado en el mismo mundo, compartido una vocación entera, se fueron en el mismo mes, uno detrás del otro, como si uno no pudiera existir sin el otro. Sus vecinos los recordaron en redes como caballeros ejemplares, personas de bien, hombres que amaron su oficio hasta el final. Pero la industria ya los había olvidado mucho antes de que murieran. 2 gemelos, un mismo mes, y nadie en la televisión colombiana los despidió como se merecían. Número 2. Kepa Amuchastegui, Don Roberto Mendoza. El penúltimo de esta lista murió hace menos de un año, y lo que hizo en sus últimas semanas de vida es algo que ningún fan de Betty hubiera querido ver. Porque el hombre que interpretó al dueño más poderoso de Ecomoda terminó pidiendo ayuda en internet para poder sobrevivir. Kepa Amuchastegui era Don Roberto Mendoza, el patriarca, el dueño de Ecomoda, el padre de Armando, el hombre más poderoso dentro de la telenovela más exitosa de América Latina. Nacido en Bogotá en 1941, hijo de inmigrantes vascos, Kepa era mucho más que un actor de televisión. Había estudiado arquitectura en la Universidad de los Andes antes de descubrir su verdadera vocación. Se fue a París a estudiar actuación. Volvió a Colombia a finales de los 60 y fundó el teatro La Mama en Bogotá, uno de los espacios teatrales más importantes de la historia cultural del país. Una carrera de más de 5 décadas. Teatro, televisión, cine. Kepa lo hizo todo. Y en sus últimos años se reinventó en YouTube, leyendo cuentos de Julio Cortázar y compartiendo reflexiones sobre la vida con sus seguidores. Jorge Enrique Abello, el mismísimo Don Armando, lo despidió así. Querido Kepa, todo lo que aprendí de ti me lo quedo en el corazón. En diciembre de 2024 le diagnosticaron cáncer de vejiga. Solo tenía un riñón funcionando. El tumor había invadido las paredes de la vejiga y obstruido la uretra. Los médicos le dieron 3 opciones. Cirugía para extirpar vejiga y próstata. Descartada. Demasiado riesgo. Quimioterapia. Descartada. Su único riñón no aguantaría los químicos. Radioterapia. Descartada. Afectaría a otros órganos de forma irreversible. No había salida limpia. Eligió inmunoterapia. La única opción que quedaba. Y entonces hizo algo que partió en 2 a quienes lo seguían en redes. El 28 de abril de 2025, menos de un mes antes de morir, subió un video a Instagram y a YouTube. Visiblemente debilitado, caminando con andadera, explicó su situación con una dignidad que dolía ver. Y al final del video, dijo algo que nadie esperaba escuchar del hombre que interpretó al dueño de Ecomoda. Pidió trabajo. Pidió que si alguien necesitaba grabar audiolibros, que lo contratara, porque la enfermedad le impedía actuar y necesitaba dinero. El dueño de Ecomoda, pidiendo trabajo en internet para pagar sus gastos. Dijo también, pensé que prefería morir en un escenario, que ha sido lo mío toda la vida, que en una cama cualquiera. Pero tras las operaciones quedé en un estado de debilidad total. Murió el 27 de mayo de 2025, a las 11:11 de la noche. Su familia escribió, se nos fue con un respiro lento y sereno. Si llegaste hasta aquí, ya sabes por qué este canal existe. Suscríbete para no perderte nada. Y quédate, porque el número 1 es el que nadie esperaba. No es un actor, pero sin él, ninguno de estos personajes hubiera existido jamás. Don Roberto Mendoza, el hombre más poderoso de Ecomoda,
Se fue pidiendo una oportunidad. Pero la historia del número 1 es todavía más difícil de procesar. Número 1. Fernando Gaitán. El hombre que inventó a Betty. El número 1 de esta lista no aparece en pantalla. No tiene un personaje con nombre en los créditos. Pero sin él, nada de lo que viste en esta lista hubiera existido. Sin él, no hay Betty. No hay Armando. No hay Ecomoda. No hay Cuartel de las Feas. No hay ninguno de los personajes que acabas de conocer esta noche. Porque el número 1 es el hombre que los inventó a todos. Fernando Gaitán nació en Colombia en 1960. Estudió filosofía y en algún momento de su vida decidió que quería contar historias. Lo que creó cambió la televisión latinoamericana para siempre. En 1994 escribió Café con aroma de mujer, un fenómeno que todavía hoy se recuerda como una de las mejores telenovelas de la historia. Luego vino Francisco el Matemático. Luego, Hasta que la plata nos separe. Pero nada, absolutamente nada, fue como lo que hizo en 1999. Yo soy Betty, la Fea. Una historia sobre una mujer inteligente, trabajadora y auténtica que el mundo decidió ignorar porque no cumplía con sus estándares de belleza. Una historia que hizo reír y llorar a toda América Latina, que fue adaptada en más de 25 países, que el libro Guinness de los Records reconoció en 2010 como la telenovela más exitosa de todos los tiempos, la telenovela más vista en la historia de la televisión hispanoamericana, escrita por un solo hombre. Lo llamaban el mejor guionista de Colombia, el hombre que cambió para siempre la televisión latinoamericana. El 29 de enero de 2019, Fernando Gaitán sufrió un infarto fulminante mientras era trasladado a urgencias en Bogotá. Tenía 58 años. La clínica del Country emitió un comunicado. El paciente había llegado en paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de reanimación. 58 años, en plena productividad, con décadas de historias todavía adentro. Y aquí viene lo que más duele de todo esto. Amazon Prime anunció el regreso de Betty la Fea en 2023. La misma Betty, los mismos personajes. Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello volviendo a ser Betty y Armando 25 años después. Un evento que conmocionó a toda América Latina. Fernando Gaitán murió 4 años antes de verlo. El hombre que inventó a Betty, que pasó meses, años, construyendo cada uno de esos personajes que hoy son parte de la cultura popular latinoamericana. No llegó a ver cómo el mundo los recibía de vuelta. Natalia Ramírez, la Marcela Valencia de Betty, quien lo dijo en una entrevista. Fernando Gaitán encabeza nuestra lista de muertos. Está ahí con nosotros. Nuestros muertos nos acompañan. Está ahí con nosotros. El hombre que los inventó a todos. El que escribió cada diálogo, cada giro, cada momento que hizo que millones de personas se quedaran pegadas al televisor noche tras noche. No llegó a ver el final de la historia que él mismo comenzó. Murió solo, sin ver el regreso de Betty, sin saber que el mundo todavía la estaba esperando. 10 personas, 10 historias, 10 vidas que se apagaron después de haber dado todo sobre un escenario. Y lo que une a casi todas ellas es lo mismo. La industria que los hizo famosos siguió adelante como si nunca hubieran existido. Las cámaras se apagaron, los contratos no llegaron, los teléfonos dejaron de sonar. Así funciona la fama. Solo te necesita cuando puede usarte, y cuando ya no puede, simplemente voltea a otro lado. Betty la Fea nos enseñó que el valor de una persona no tiene nada que ver con lo que el mundo decide ver en ella. Es curioso que la misma industria que produjo esa historia haya olvidado esa lección con las personas que la hicieron posible. Hoy los recordamos, porque alguien tiene que hacerlo. ¿Y tú, que llegaste hasta el final de este video, cuál de estas historias te impactó más?
Comenta el número del personaje que más te sacudió. Y si alguno ya lo sabías antes de ver este video, comenta 0. Queremos saber cuántos de estos nombres conocías de verdad. Nos vemos a la próxima.